Buenos días a todos los presentes. Les voy a hablar del proyecto Modelado y Simulación de un Sistema de Generación Fotovoltaica con seguidor solar y su aporte a la red eléctrica. Soy el ingeniero Francisco Richo Anastasio, máster universitario en Tecnología de los Sistemas de Energía Solar Fotovoltaica, director de este proyecto. Los docentes investigadores que participaron son el ingeniero César Alcíbar Aray, magíster en Gestión de Proyectos, docente de la Facultad de Ingeniería Industrial, y la ingeniera Joana Trejo Alarcón, magíster en Seguridad Informática Aplicada, docente de la Facultad de Ciencias Matemáticas. Justificación. La energía es un factor fundamental para nuestra sociedad y estilo de vida. Cada año aumenta su consumo y por ende debemos buscar una mejor manera de generar energía para no afectar así al medio ambiente. El sector energético es uno de los que más contribuye al cambio climático y representa alrededor del 60% de todas las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. La ONU adoptó en 2015 los Objetivos de Desarrollo Sostenible como un llamado universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para 2030. Entre estos tenemos el Objetivo 7, garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna. Dentro de las energías renovables más utilizadas tenemos la fotovoltaica, la cual es más conveniente para los países cercanos a la latitud cero, por cuanto reciben mayor densidad de rayos solares. Es necesario desarrollar la técnica para poder aprovechar el recurso solar que posee nuestro país, conocer cuál es el mejor tipo de sistema que se debe usar y cuál es la mejor disposición de los paneles para obtener la más alta eficiencia. La universidad tiene el rol de ejecutar proyectos que impulsen el uso y el correcto diseño de estas tecnologías. Objetivos del proyecto. Objetivo general. Determinar el comportamiento a través de la modelación y simulación de un sistema de generación de energía fotovoltaica con seguidor solar. Objetivos específicos. Revisar los modelos existentes para los diferentes elementos del sistema fotovoltaico, modelar el sistema de generación de energía fotovoltaica con seguidor solar y simular la operación del sistema fotovoltaico conectado a la red. Marco teórico. ¿Qué son los sistemas fotovoltaicos conectados a la red? Los sistemas fotovoltaicos conectados a la red se dividen en sistemas estáticos, donde los paneles solares se instalan con una inclinación y orientación fija durante todo su funcionamiento, y los sistemas fotovoltaicos con seguidores solares están equipados con motores, con el objetivo de seguir el movimiento del Sol y de orientar el área de los módulos de forma perpendicular a los rayos del Sol. De este modo se puede aumentar la captación de radiación solar y consecuentemente la energía suministrada por la instalación. Debemos mencionar ciertos conceptos básicos acerca al nuestro. En esta gráfica observamos cómo se representa la posición del Sol respecto a un punto de referencia ubicado en la superficie de la Tierra. Para esto se necesitan definir ciertos ángulos. El primero del cual vamos a hablar es acerca de el azimut. El azimut es el ángulo medido en el plano horizontal que forman la proyección de los rayos del Sol
en este plano con el norte. Medido en sentido horario. Este punto de referencia, el norte, tendría asignados los 0 grados y comienza a aumentar en sentido horario hasta el ángulo máximo, que sería 360 grados, que eso representaría una vuelta completa. El otro ángulo necesario es la elevación solar. Se define como el ángulo en un plano vertical entre los rayos del sol y la proyección de estos sobre un plano horizontal. Para obtener la posición del sol en el espacio, se puede utilizar un algoritmo que calcule la posición del sol. Actualmente existen varios algoritmos que consiguen esto, pero el que utilizamos para este proyecto es The Astronomical Almanac Algorithm for Approximate Solar Position, desarrollado por Joseph E. Michalski. Este algoritmo, usado para el cálculo de la posición solar, tiene una precisión de 0.01 grados hasta el año 2050. La posición del Sol relativa a un punto sobre la superficie terrestre puede describirse mediante dos ángulos, ¿no? La altura solar y el ángulo azimut. Entonces, la posición del Sol en el cielo se calcula mediante este algoritmo, que utiliza un conjunto de ecuaciones para determinar la altura solar y el ángulo azimutal a partir de las coordenadas geográficas del lugar suministradas por el usuario. Seguidores a dos ejes. Poseen 2 grados de libertad, capaces de hacer un seguimiento solar más preciso. Este tipo de seguidores está en capacidad de realizar un seguimiento total del Sol, tanto en altura como en azimut, y es normal que este tipo de seguidor sea superior en comparación con los de un solo eje. Método. El estudio propone usar un seguidor que cambie su posición usando the Astronomical Almanac Algorithm for Approximate Solar Position. Los parámetros de entrada utilizados por el algoritmo son coordenadas de latitud y longitud en grados, año deseado en el cual se quiere realizar el cálculo, periodo de tiempo en minutos para realizar el cálculo de la posición del Sol. Bien, con respecto a esto, los seguidores solares hacen el seguimiento del Sol de manera activa. Utilizan un algoritmo de búsqueda del punto de máxima potencia. Hacen las correcciones de la posición del panel de tal manera que traten de obtener la máxima potencia generada por ese panel. En nuestro caso, el seguidor que se propone es un seguidor que ubica la posición del panel de acuerdo a la posición del Sol. La idea es que los rayos del Sol caigan de manera perpendicular a la posición del panel. Como nosotros hemos calculado la posición del Sol a lo largo del día, de todos los días de un año en específico, de acuerdo a esa posición solar, posicionaremos nuestros paneles solares con nuestro seguidor solar.
A continuación se muestra valores obtenidos para el ángulo de elevación solar y azimut con el algoritmo para el día 1 de enero del 2021. Como ustedes pueden observar, ¿sí? el ángulo de elevación solar varía desde 0 grados hasta un máximo cercano a 70 grados, y de ahí a lo que se oculta el sol vuelve de nuevo a desaparecer en el horizonte. ¿Qué pasa con el azimut? El azimut empieza arriba de los 100 grados y sigue aumentando hasta un valor máximo alrededor de los 250 grados. Recuerden que el azimut se mide en el plano horizontal y el eje de referencia o el punto de referencia es el polo norte, el cual se le ha asignado 0 grados, y se comienza a medir el ángulo en sentido horario, ¿sí? Los valores obtenidos para la posición del panel para este día son los que mostramos a continuación. Recuerden que el panel tiene que ser perpendicular a los rayos del sol. En el caso del panel a dos ejes, el seguidor solar a dos ejes, se debe definir el ángulo de inclinación del panel y el ángulo azimut. En el caso del ángulo azimut es exactamente el mismo del azimut del sol, pero el ángulo de inclinación tiene que ubicarse perpendicular al rayo del sol, ¿sí? Y aquí ustedes pueden ver cómo varía el ángulo de inclinación del panel. Un máximo cercano a 90 grados, cercano al mediodía llega a su mínimo, que es alrededor de 20 grados, y de ahí a lo que se oculta el sol, un ángulo máximo de 90 grados. Hay un detalle que se tiene que tomar en cuenta. Nuestro país se encuentra ubicado en la línea equinoccial. Guayaquil se encuentra debajo de la latitud cero, en -2 grados, ¿sí? ¿Qué es lo que dice el estado del arte respecto a esto? Depende del autor, ¿no? Hay muchos autores que dicen que el ángulo de inclinación depende de la latitud, ¿sí? De la latitud geográfica. Pero en nuestro caso, los rayos caen no de manera directamente perpendicular a la superficie, pero sí hay una variación con respecto a otras latitudes. Lo normal es que si se encuentra en la latitud norte, ¿sí? Más al norte, los paneles siempre tendrán su vista hacia el hemisferio sur, y los paneles que se encuentran en el hemisferio sur tendrán su vista, ¿sí? Hacia el hemisferio norte. Pero nosotros, como estamos en el centro, la mitad del año, la vista del panel estará en parte, ¿sí? Fijada al hemisferio norte, y la otra parte del año estará al hemisferio sur, por la trayectoria que tiene el Sol, ¿no? Por la latitud en que nosotros nos encontramos, ¿sí? Por eso es la variabilidad del ángulo azimutal, ¿no? Si vemos la siguiente diapositiva, ahora vemos los datos de otro día representativo, que es el 1 de julio. Si ven cómo varía el ángulo azimutal, bueno, el de inclinación, el de elevación solar mantiene su forma, empieza en 0, llega a un máximo, y de ahí a lo que se oculta el sol termina en 0. Pero ¿qué pasa con el ángulo azimutal? Sí, empieza con un valor arriba de 50 grados, comienza a disminuir, llega a 0, de ahí aumenta bruscamente a un valor
cerca de 360 grados y de ahí sigue disminuyendo. ¿Por qué? Porque para esta época del año el sol eh, empieza justamente, ¿no? Alrededor de los 60 grados y comienza a moverse en sentido antihorario, ¿sí? Entonces empieza en alrededor de 60 grados, comienza a acercarse al polo norte, el valor en ese eje, recuerden que 0 grados, ¿sí? Al norte, de ahí sigue avanzando, por eso comienza un valor de 360 grados y comienza a disminuir, porque está en sentido antihorario, ¿ok? Ese es bueno, la característica, ¿no? De la posición del Sol en nuestro latitud, ¿sí? En nuestra latitud. Como ustedes pueden ver, nuestro seguidor solar posiciona los paneles de manera predefinida, de acuerdo a la posición que el Sol toma en cada uno de los días de un año dado, por medio del algoritmo antes mencionado. Eh, un proyecto semilla que estaba relacionado con este proyecto era la medición de la radiación solar por medio de unos sensores que se tenían que adquirir por medio del presupuesto, el cual no se pudo ejecutar, um, pero realizamos una fase previa de medición del campo magnético generado por equipos eléctricos y electrónicos dentro de zonas urbanas. Específicamente, estas mediciones se realizaron dentro de la Facultad de Ingeniería Industrial. El método y aparatos para las mediciones, en este estudio se usó el equipo de medición de tipo triaxial, modelo EMF 390, que permite identificar el tipo de radiación electromagnética presente en el ambiente. Proporciona mediciones de radiación de campo electromagnético en diferentes frecuencias con ancho de banda entre 50 y 60 Hz. Mide la fuerza del campo magnético hasta 2000 miligauss o 200 microtesla. Posee la función de retención de datos y funciones de mantenimiento de pico con ancho de banda de 30 Hz a 2000 Hz. Los resultados que obtuvimos de estas mediciones eran las que estaban previstas. En los laboratorios de cómputo se obtuvieron valores más altos de radiación de campo magnético. Los estudiantes colaboradores con el proyecto son la estudiante Soledad Mendoza, Mayro Morán y Michelle Vera. Gracias.